Sí, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Enríquez Rodríguez, nacido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, un día de octubre de un 1900 tanto. No, perfecto, nací un 12 de octubre de 1973. Giovanni, ¿dónde te crías? Excelente pregunta, fíjate. Yo me crié en el barrio en Sánchez Payat. En aquel momento, cuando era niño, en Sánchez Payat era muy diferente a lo que hoy en día. Me crié en Sánchez Payat, en la calle 16, con mis abuelos. ¿Dónde está el Morgan? Cercano, eso está, bueno, el Morgan le queda cercano, pero no, está por ahí cerca la escuela o el Politécnico actualmente Santana, que de hecho estudié en ese Politécnico antes de ser Politécnico, cuando era escuela. No, no, ahí hice mi primaria. Bueno, mi primaria empezó en una escuelita hogar. Es algo, ¿cómo se llama esto? Chulo y que recuerdo con mucho cariño porque fue en una escuelita hogar, se llamaba Escuela Hogar Flor de la Enseñanza y era una escuelita, una tarea de lo que hoy en día es una tarea, una sala de tareas y quien me lleva ahí es mi abuelita Inés Brazovan, nativa de La Victoria y abuela no aprendió a leer ni a escribir, o sea, era analfabeta, pero dijo una frase muy hermosa que todavía conservo, que fue, yo no aprendí a leer ni a escribir, pero tú sí vas a aprender a leer y a escribir. Y me llevó a ese lugar. Primero, antes de ese lugar, fui donde Doña Cruz. Doña Cruz, una señora que daba clase cerca de, como a una cuadra de mi casa. Y ahí fue que mi abuela me llevó, mi abuela Inesita me llevó. Y iba yo con mi sillita de guano, con mi macotica y ese tipo de cosas. Y ahí aprendí mis primeras, ¿verdad? La A, I, O, U, todo ese tipo de cosas. Y luego paso a Escuela Hogar de la Enseñanza. De ahí entonces sí paso a la primaria, a la Escuela Santa Ana, donde estuve en aquel entonces era hasta hasta séptimo, séptimo octavo, que era el intermedio. Y de ahí paso a estudiar al Liceo Víctor Estrella Lee, Perito. ¿Cómo consideras tú tu infancia? Mi infancia fue mezclada. Mi infancia no fue una infancia ni fea ni bonita, mezclada. Antes quizá la podía ver de una forma, qué sé yo, por la inmadurez que uno tiene cuando uno es más joven. Pero fue más o menos, aprendí cosas, eh, no disfruté de otras, pero podríamos decir que a esa altura de mi vida y con el conocimiento que tengo, como dije anteriormente, fue una niñez eh, pro, promedio. Que, por ejemplo, no me crié con mis padres, aunque ellos estuvieron presentes. O sea, me crié con mis abuelos, pero mis padres vivían aparte. O sea, nos veíamos eventualmente, pero no me crié como decirte una familia clásica, normal, que vive con papá y mamá y hermanos. Nos criamos, o me crié directamente hasta X edad con mis abuelos. Y por eso te explico, muchas veces te hace falta estar siempre con tus padres. Y en ese momento, pues, mis abuelos fungían como mis padres, pero no es lo mismo. A eso me refiero. Y también yo fui siempre muy tranquilo. O sea, de jugar y esas cosas fui poco de jugar y de estar o sea, jugaba dentro de lo que cabe, pero no de que fui juguetón, de andar en las calles y eso, ¿no? Fue sobreprotectora, pues bueno. Pues mis abuelos, porque no fue mi abuela sola, mi abuelo estaba ahí también. No fue sobreprotectora. Lo que sí que yo sí era el más querendón de la casa. Yo sí, ella fue el más querido de sus nietos, porque siempre fui muy obediente y siempre estuve muy pendiente a ellos y estaba siempre para arriba y para abajo con ellos, lo que necesitaban. Era muy raro, o sea, yo no recuerdo, o sea, de que una pela y eso no, porque yo era bastante tranquilo. Y pues ellos, pues, ese cariño que muchas veces ni tú te enteras de que tú eres esa persona tan querida para estos seres tan queridos para uno, ¿verdad? Pero sí fungí como dentro de mis primos
yo era el más querido, eso sí. ¿Por qué tus padres no estaban en la casa? Bueno, ellos tenían sus problemas, ¿verdad?, eventuales que tuvieron de, como toda pareja, y ya en un momento determinado que ellos se peleaban y volvían y tal cosa, pues me sentí más cómodo con mis abuelos. Y en un momento determinado, dicho por ellos mismos, preferí quedarme en casa de mis abuelos, pero como te expliqué, siempre estuvieron ahí porque estaba en casa de los padres de mi papá. Mi papá iba todos los días y mi mamá iba siempre. O sea, no iba todos los días, pero sí diríamos que en la semana, ¿qué? 4 veces, 3 veces. O sea que no fue que fue abandonado, sino que me crié con mis abuelos y pues decidí estar ahí, ¿no? Ya luego, entonces vienen las demás situaciones que mis padres se separan, mi madre emigra y nada, eso es ya otra historia. Fue difícil esa juventud, esa niñez en un barrio de la capital, ¿eh? ¿Cómo fue aquello? Fue difícil, pero afortunadamente, todavía en aquel momento la situación no era tan agresiva como hoy en día. Eh, y mis abuelos, a pesar de que eran personas que eran analfabetas, es cierto, pero esos valores familiares, esos valores de principios, sí me lo inculcaron. Entonces, pues, eh, yo prácticamente, como te decía anteriormente, no era persona de estar en la calle jugando. Jugaba en las aceras que había ahí en la calle, que en la esquina, y los vecinos me conocían. La gran mayoría de vecinos de esa época eran personas mayores y tenía conversaciones con todos ellos. Uy, recuerdo Doña Santa, Doña Flor, Doña Monga, am, la familia Paceno, que eran unos padres con su hijo, Doña Ruperta, don Andrés, todas esas personas. Recuerdo todo el entorno de esas personas mayores de aquel entonces, con lo que hacía, como vuelvo y te digo, conversaciones. Hablábamos de diversos temas y siempre me rodeé de personas mayores. Con mis primos, tuve 2 primos que compartíamos, que venían todos los días a casa de mis abuelos y luego en la noche se iban para sus casas, compartía con ellos. Pero eh, decirte que fue un poco tedioso porque no podía salir a la calle o porque en la esquina hubiese algún tipo de personas, no era que no se hacía, me imagino que sí, pero visto por mí o yo poder estar en ese momento de que pasara una situación de que viese una persona hacer o cometer algún tipo de delito o algo, no puedo decir que me tocó. Y como vuelvo y recargo, no es que no lo hubiese, sino que no lo vi. Porque ahí en el liceo, ¿cómo fue esa vida? Ah, bueno, ya en el liceo. Era muy diferente. No, ya en el liceo es diferente, porque ya en el liceo, claro, porque ya yo soy más adolescente. ¿Cómo Ya, fue esa adolescencia? ya la adolescencia fue más difícil, ¿Por qué? porque la adolescencia, entonces ya mi mamá no está en el país, yo no tenía una bonita relación con mi papá, eh, habían situaciones, sobre todo por el desconocimiento de mi preferencia. O sea, no me apena decirlo, mi preferencia es diferente a lo establecido, a lo normal. Y en aquella época era un tanto difícil. No era expresado por mí, pero era en cierta manera visible. Aunque yo siempre, como te explico, he sido una persona tímida. Y en ese momento, el hecho de que mi mamá no estaba y mi papá teníamos una relación un poco distanciada por el hecho de, quizás no tan, bueno, ¿cómo te explico? Porque actualmente eso no es de esa manera, pero en aquel entonces quizás la inmadurez de ambos y, y ese tabú, porque no era porque lo supiese mi papá, porque yo se lo hubiese dicho, sino lo que se comentaba, las cosas que él veía y eso. Y soy el único varón somos 4 hermanos, desafortunadamente hay una que ya no existe, mi hermana mayor, y yo soy el segundo y soy el único varón. Pues entonces eso fue lo más difícil. Al llegar ya a la, a esa parte adolescente, ya no adulto, no adolescente, porque me gradué joven, fue un tanto difícil eso, el hecho de no tener
de esa forma ya mis padres ahí juntos, tener una situación un poco más difícil, no tener con quién conversar, nada. Pero lo que me ayudó a manejar y a ser el tipo de persona que soy hoy en día es que a mí siempre me gustó el baile. ¿Me gustó o no? Me gusta. Es parte de de mi estilo de vida. Aparte de que fue uno, mediante el baile, fue mi primer trabajo a nivel profesional, a nivel de ganar dinero, porque trabajé muchísimos años. ¿Cómo así? Explícame. Sí, sí, bueno, se escucha extraño, ¿verdad? No, no. Fíjate, ¿qué sucede? En la misma escuela de la Santa Ana, habían varios tipos de grupos culturales. Había grupo de teatro, grupo de básquetbol, grupo de... Que se ha perdido mucho eso, ¿eh? Que era muy diferente. En aquel entonces, por eso te explicaba, que era diferente el hecho de que a pesar de vivir en un barrio donde nuestros límites eran en Sánchez Luperón, del otro lado tú tenías Simón Bolívar, Gualey, 27 de febrero, Cañita, toda esa zona, o sea, todo, que hoy en día cuando tú vas es prácticamente la misma cosa. Antes todavía estaba notada la diferencia de esos sectores, sobre todo entre el Espaillá y el Luperón. Por las casas se veía la diferencia en aquel entonces. Bueno, el estilo de casas, las personas, como te expliqué, en esa zona donde yo estaba habían personas mayores, militares que eran retirados, personas que hicieron sus casitas pudientemente, y pues era un sistema diferente, y ya los nietos que estábamos ahí, pues fue como esa generación que comenzó a ver en cierta manera el declive de lo que hoy en día es, porque si vas hoy en día a esa calle donde yo me crié, yo pasé en una ocasión y fue sorprendente. Bueno, un sinnúmero, las casitas me las encontré extrañas, muchísimos, como le dicen ahora, drinks, frituritas, que es una cosa muy, para mí sorprendente, porque eso, para yo ver eso, yo tenía que irme al otro lado, tenía que pasar por ahí, o irme al 27 de febrero, o salir, pero en el Espaillat tú no veías. Yo recuerdo que solamente quedaba un chimi llegando a la 17, por ahí donde estaba, exactamente frente a donde está, o no sé si está todavía ahí, una extensión de la Universidad OIM. Pues ahí había un chimi que era muy famoso y era lo único que tú veías. Ya después de ahí era muy raro tú encontrarte fritura o cosas. Tú sabes, no, con esto no quiero dejar dicho que el hecho de que haya una fritura sea malo. Me refiero a que era muy tranquilo, comparado a lo que yo pude ver en días pasados. Entonces sí se notaba marcado en el Espaillat, en el Luperón, las casas, las personas, la manera de ser. Ya cuando tú pasabas la calle central, o la Barney Morgan, como se llamaba en ese entonces, que pasaba ya lo que es Gualey, pues ya ahí tú veías el cambio. Si te iba a la 18 y pasabas más para allá, pues comenzabas a ver la diferencia. Pero sígueme diciendo de la parte que ganaba dinero bailando. Ok, ajá, perfecto. No para no, Bueno, para no irnos de aquí. no, y para que no se interprete de una manera diferente, ¿verdad? No, pues fíjate, cuando estaba en el Santa Ana, como te expliqué, que estudié mi primaria, habían varios grupos culturales. Hubo una asociación que de hecho ya cumplió 50 años de fundada y celebraron. Se llamaba, o se llama, Asociación de Grupos Culturales y Deportivos de Gualey, Agrucudegua. Y dentro de Agrucudegua habían diversos tipos de, diríamos, ramas. Había teatro, como te expliqué, se jugaba basquetbol, ajedrez, varias cosas, y el grupo de baile. Recuerdo que mi papá me llevó porque mis primos jugaban basquetbol. A mí no me gustaba, nunca me gustó el basquetbol. Y me llevó para que yo pues aprendiera y también estuviera, ¿verdad?, dentro de organizar, o sea, era adolescente, para que no estuviera en la casa o estuviera en malos pasos, como se suele decir. Y me llevó, pero nunca me interesó, como te expliqué anteriormente, y en una ocasión vi al grupo ensayar. Y eso sí me interesó. Música. Folclore, folclore dominicano, donde tú podrías ver todas las manifestaciones del folclore, que no solamente es mangulina o merengue o bachata, no. Tenemos un sinnúmero de danzas que desafortunadamente no todo el mundo conoce, y muchísimas danzas africanas que no tienen que ver nada con cultura dominico-haitiana o haitiana, que aunque estamos influenciados por la cultura haitiana, pero son parte de nuestra cultura autóctonamente dominicanas. Pues entonces ahí logro ingresar a este grupo,
y ahí aprendo lo que es el folclore y todo ese tipo de cosas. Hice muchos talleres con profesionales, conocí personas que tienen que ver y que tuvieron que ver con el folclore dominicano, como fueron los extintos Fradique Lizarde, doña Nereida Rodríguez, Josefina Mi Niño, que actualmente, bueno, está viva, que trabajé junto con ellas también, o sea, por diversas, o sea, no dentro del Ballet Folclórico Nacional, pero sí en colaboraciones. Pero ya con don Fradique, con doña Nereida, y de ahí poco a poco fui conociendo otros profesores con los que tuve clases, Marily Gallardo, Soraya Gallardo, Belkis Sandoval, y entre otros. O sea, tuve la oportunidad de tomar talleres y coger clases y formarme no solamente en folclore, sino también en lo que es la afrocultura y también en danza, bases de lo que es ballet, de lo que es jazz, de lo que es contemporáneo y todo lo que tiene que estar relacionado con el mundo del arte a nivel de escénico y de baile mayormente. Entonces, por eso decía que que mi primer trabajo a nivel profesional de ganar dinero fue bailando, porque con este grupo que aprendí a bailar fuimos a uno de los resorts, de los hoteles donde se llevaba el folclore. Y dentro de ese lugar tuve la oportunidad de que la coreógrafa que estaba en ese entonces me vio, me ofertó que pues si quería trabajar y yo pues perfecto, le dije que sí, ya yo afortunadamente me había graduado ya de bachiller. Entonces tan pronto me gradué de bachiller, empecé a trabajar en ese hotel. Y ¿Fuera de la capital? Sí, en lo que es hoy, ¿se puede decir el lugar? Sí, claro. Sí, el primer hotel que abrió en la zona de Arena Gorda, que se llama actualmente Río, en aquel momento era Río Naiboa. La inauguración de ese hotel ahí empecé a trabajar en el año 93. ¿Pero eso es en Puerto Plata? No, eso es bueno, recuérdate que eso está dividido. En aquel momento no se hablaba de esa manera, pero esa zona de Punta Cana, como se le suele llamar ahora, es Arena Gorda, que pertenece, claro está, al este, a la provincia de Altagracia, y que está un poco más hacia allá de Bávaro. Bávaro comprende una zona más, o sea, más hacia adelante. Bueno, es un poco de revolú, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero lo que sucede es que en la zona de lo que hoy se conoce más como Punta Cana, tú tienes a la parte de Bávaro, tiene a la parte de Arena Gorda, como te acabo de explicar, tiene la parte de Punta Cana, tiene la parte de Cabeza de Toro. O sea, es un conglomerado de áreas que en aquel entonces se llamaba solamente Bávaro, pero que ya hoy en día es otro mundo. Y sí, en el año 93 ahí empecé en los hoteles Río Naiboa, específicamente. ¿Cómo fue eso, salir de ese entorno? De un entorno único como esa área que nosotros conocemos, que nos guía también, allí a esa suntuosidad de hoteles y cosas. ¿Cómo fue ese contraste? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, quizás no fue tan punk, porque ya ya había tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones a bailar. Entonces ya la primera vez que yo salgo de ahí, que yo, imagínate, salgo a Higüey, que en aquel entonces era un trayecto nosotros veníamos muertos, porque era un trayecto, como de 4 horas. O sea, en aquel entonces era más, porque las carreteras estaban terribles. Sí. Y entonces era ida y vuelta, o sea, nosotros nos íbamos ya teníamos que estar en el club como eso de las 2 de la tarde, 2:30, máximo 3, para salir. Porque el show venía siendo como eso de las 9 de la noche, 9:30, en lo que uno llegaba y se organizaba. Y ya tan pronto terminaba el show, se cenaba y volvía uno para atrás. Y llegaba a la capital nuevamente como a las 4 de la mañana. O sea, era una trayectoria fuerte. Y luego que ya hubo una temporada que fue parte de mi trabajo porque, o sea, como te explicaba anteriormente, antes de pertenecer a lo que era el hotel, pues entonces ya participaba yendo con el grupo folclórico, a hacer los shows. Entonces ya era más frecuente. Entonces imagínate hacer eso 3 veces a la semana o más. No diario, hubo personas que sí, pero yo lo hacía 3 veces a la semana porque todavía yo me gradué ese mismo año, como te expliqué, entonces todavía me faltaba hacer cosas y era terrible. Cuando ya tú llegabas a las 4 de la mañana, dormías 2 o 3 horas y ya era irte a las 7:30, tenía que estar otra vez ya ahí en la Perito. Entonces era fuerte, pero
la juventud y el deseo de hacerlo, pues tú te sentías agradable. Entonces, aprendí muchísimo. Uy, yo recuerdo que el llegar la primera vez a ese lugar y ver aquel lobby tan grandote, piscina, playa. Yo conocía la playa, claro está, porque ya había ido a Boca Chica. Pero ver todas estas playas, ver, bueno, sobre todo la gran cantidad de turistas, personas, y cuando veían a uno, y cuando veían el vestuario y la música, y ver cómo les gustaba, cómo se sentían, yo decía, wow, pero qué impresionante. Me llamó mucho la atención. Y al llamarme la atención no fue para mí una sorpresa el hecho de que me ofertaran y yo acceder y decir, claro que me interesa, claro que sí. Y ahí empieza mi carrera a nivel de hotelería u hostelería, como se le suele decir, en lo que es la danza, durando ahí alrededor de casi 20 años, en diversos, 20 años. casi 20 años, en diversos resorts, en diversos hoteles. No solamente trabajé en Río. ¿Cuántos hoteles? Por lo menos como cuatro resorts. Trabajé en Río, luego de Río en Barceló, y luego de Barceló estuvo Arena Gorda no, estuvo Cabeza de Toro, en lo que era Yakhtar Village en aquel entonces, y después estuve en Punta Cana, lo que hoy en día es, lo que es el grupo Punta Cana, lo que hoy en día es Capcana en cierta parte, y todo lo que antes de que fuese Capcana. Juanillo en ese entonces, cuando trabajé en Punta Cana, era la zona donde nosotros íbamos a comer pescado los fines de semana cuando estábamos libres. O sea que era una parte virgen totalmente, que por ahí no había absolutamente nada de lo que hoy en día hay. En aquel entonces era un éxito, era muy, muy bonito. Y el último resort, el último hotel que yo trabajé fue en la provincia de Puerto Plata, porque llegué a trabajar en Puerto Plata. La provincia de Puerto Plata, el hotel se llamaba Yakhtar Village, o creo que se llama todavía Yakhtar Village, en Playa Dorada. Y ya a nivel de danza, trabajé en una revista musical que había en Altos de Chabón, que se llamaba Candelá. Y luego de eso, pues mi último trabajo fue en Ferries del Caribe, el ferry que va de Dominicana a Puerto Rico y viceversa. A nivel de danza fue mi último trabajo. ¿Y no aprendiste más nada? Oh, bueno, claro. Bueno, quizás. No, quizás no me olvidé explicar eso. Bueno, como te explicaba, en el año 95, en los hoteles Barceló, conocí al señor Chiqui Haddad, reconocido coreógrafo y productor de nuestro país, una eminencia de persona, y me dio la oportunidad en aquel entonces de asistirlo. Y ya para el año 98, cuando nos encontramos en Punta Cana, pues oficialmente sí pasó a ser su asistente por muchísimo tiempo. Duramos muchísimos años. Y ya a raíz de esto, pues cada vez que Chiqui tenía, ya después que salió de Punta Cana, cualquier actividad, pues ahí siempre estuvimos. Y por eso te explico, ya la última vez que dejó de trabajar lo que es la danza, pues es en Ferries del Caribe, donde me encargo de las coreografías, él siendo el productor artístico, yo haciendo las coreografías. Como te explico, él me da la oportunidad de ser coreógrafo a su lado, asistiéndolo y produciendo muchísimos shows a nivel de hotelería, u hostelería, como se suele decir, y que luego fueron parte de espectáculos que se hicieron ya en la capital o que fueron parte de, valga la redundancia, de su repertorio, digo, produciéndolo ambos. ¿Fue fructífero para ti personalmente y económicamente esos años que pensabas hacer? Por supuesto, sí. Sí, es fructífero porque a mí siempre me ha gustado la danza, fructífero porque conocí, como te expliqué, a Chiqui Haddad, entre otras personas. Mediante a Chiqui conocí la extinta Patricia Squasiati, maravillosa persona,
por mencionarte una de las personas, ¿verdad?, que tiene que ver con el arte, y un sinnúmero de bailarines, de artistas en diversas áreas. Y a nivel hostelero, pues perfecto, fue como, wow. Sí, una experiencia hermosa y a nivel económico por igual. A nivel económico en aquel entonces se ganaba muy bien dinero a nivel hotelero. Lo que pasa es que la juventud nuestra, pues yo pues viajé muchísimo por igual, hacía mis vacaciones, digo muchísimo dentro de la posibilidad que había. Y aparte de eso, pues los gustos que uno quisiera darse. Pero sí te puedo decir que fue una bonita experiencia, la recuerdo con muchísimo cariño, claro que sí. Bueno, conocí antes de ya yo vivir en Estados Unidos, yo conocí, mira qué coincidencia, en el grupo folclórico al que pertenecí, que por cierto nos vamos a reunir el próximo fin de semana conmemorando el 49 aniversario de la fundación del grupo. Nos vamos a reunir un grupo de los que estamos acá en Estados Unidos, en New Jersey. Entonces, con ese ballet folclórico, mi primer viaje fue hacia la República de Haití, nuestra vecina isla. Y que fue una experiencia, wow, bonita, porque fuimos a otro lugar, pero fue bastante fuerte. Pasamos muchísimas situaciones, muchísimo trabajo. La organización estuvo fuera de lugar. Al final de la jornada, el festival era, diríamos que, entre comillas, nos engañaron porque solamente estuvimos nosotros. No hubo más países. Y fue algo fuerte. De hecho, era la conmemoración de un festival que ellos tienen que se llama Guacaimá, no sé si lo estoy pronunciando bien, que tiene que ver mucho con lo que fue la revolución haitiana. Eso fue en Puerto Príncipe en el año 91. Y fue una experiencia bastante guau, que tú decías, caramba, fue un contraste grande. Porque tú sabes que aunque venimos de un país pobre, pues verla más, o sea, y venir de una zona de un barrio que es pobre, pero afortunadamente en casa lo básico siempre estuvo, alimentación, ropa y poder estudiar y un techo donde estar, afortunadamente. Entonces cuando tú vas a este país y te encuentras con, wow, en pleno Puerto Príncipe, el contraste de pobreza y de cosas en aquel entonces fue para uno bien fuerte. Y entonces con el ballet folclórico, mi primer viaje fue a Haití. Luego fuimos por 3 ocasiones a Venezuela, con el mismo ballet folclórico. Puerto Rico, ¿verdad? Sí. De mi parte, con el ballet folclórico Infoldón o el ballet folclórico de Agrucudegua fueron los lugares que visité. Ahora, ya después, yo trabajando por mi parte, ya siendo ya adulto y viviendo en Dominicana y trabajando hostelería, pues tuve la oportunidad de conocer nuevamente, visitar a Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Curazao. ¿Dónde más fue que yo fui antes? Bueno, llegué a Estados Unidos, vine a Nueva York antes de vivir directamente. Y pues te digo que en aquel entonces, imagínate si tú trabajabas hostelería, comprarte un pasaje, llevar dinero, cambiar el dinero de pesos a dólares, era un poco cariñoso, como se suele decir. Una proeza, claro, porque... Y te estamos diciendo que eso es... Yo fui bueno, Venezuela fue en 94, que fue ya con el grupo, entonces ya cuando yo particularmente viajé por mí, fue en el año 96, que fui por 2 ocasiones a Cuba, a La Habana, luego de ahí Costa Rica, que también fui por 2 ocasiones, y volver a Venezuela, Curazao, y bueno, la escala que uno suele hacer, ya cuando se va a Venezuela, ya sea a Venezuela, a Panamá o a Curazao, en este caso fui a los 2 lugares, y fueron experiencias, tú sabes, chévere, bonitas. Ya antes de yo radicarme a vivir en los Estados Unidos, o sea, tuve la oportunidad de poder conocer esos lugares, y por eso te explico, el hecho de tú, por tu trabajo, poder también expanderte, ir y conocer, porque para mí viajar es culturizarse. Cuando tú viajas, tú aprendes, tú conoces de la vida de las personas, de su cultura, de su gastronomía en general. O sea que eso es lo que te hace, para mí, una persona conocedora. Esa experiencia en el ferry, ¿cómo fue? ¿Qué se hacía ahí?
Ferry, ok, Ferry del Caribe es un pequeño barco, o digo pequeño porque hay barcos más grandes, que da un servicio al dominicano que vive en Puerto Rico, bueno, a ambos, pero mayormente al dominicano que vive en Puerto Rico, que quiere traer, ¿verdad? Que quiere llevar a Dominicana productos que son más difíciles o más costosos de conseguir en Dominicana. Bueno, en aquel entonces era más difícil, en la actualidad no es así. En Dominicana hay de todo, aunque es más costoso, pero hay de todo. Entonces era la facilidad y la persona podía ir con su vehículo que estuviese saldo, que estuviese pago y que fuese tuyo. Pues tú puedes ir en tu barco con tu vehículo y pues puedes llevar todo lo que te pueda caber en ese vehículo, llevarlo para la familia, para ti, para lo que sea, y hacer turismo dentro del país, dentro de la capital o a cualquier lugar que tú te quieras ir. Entonces, pues para que esas personas no estuvieran tan aburridas durante el trayecto. El trayecto lo hacen más largo para que la persona consuma. Pero el trayecto se puede hacer como en 4 horas, pues yo recuerdo que los sábados hacíamos expreso y llegábamos como en 4 o 5 horas. Y lo normal entonces se tardaba entre 8 o 10 horas, porque salía como a las 8 de la noche, 9 de la noche y llegamos al otro día. O sea, bastante tiempo, 12 horas, algo así, pero claro, porque tiene un pequeño casino, tenía arriba en la proa tenía una pequeña banda que tenían bares, discotecas, y entonces a su vez tenía un escenario donde ahí hacíamos lo que era el show de la noche con una banda que tocaba diario, o sea, en un horario nocturno. Uh-huh. Y bueno, la experiencia chévere. Esa primera vez que fui al mar ya, para mí fue un poco difícil porque como que no conocía, no estaba acostumbrado a durar tanto tiempo porque yo había estado en catamarán y en yate y esas cosas, pero así durar tanto tiempo dentro de un barco, pues fue un poco una experiencia nueva, pero bien, no me incomodó, al contrario, fue chévere, porque recuerdo que había una fotografía a la entrada mía, yo bailando con otra chica, y cada vez que yo me veía y todo el mundo, pero ese eres tú, sí, y una experiencia muy bonita. ¿Dónde llega el punto de pensar en otra tierra? ¿Dónde llega el punto de tú decides, vamos a cruzar el mar? Ok. Bueno, fíjate. ¿Por qué? Ok, fíjate. Me voy hacia atrás. Cuando yo te explicaba anteriormente que mis padres estuvieron separados porque mi madre emigró, mi madre es la que inicia ese largo viaje, alrededor de 40 y pico de años atrás. Mi mami, junto con 3 más de sus hermanos, en 1988, se deciden y se lanzan a venir en Yola, o de irse en Yola hacia Puerto Rico, patrocinado por uno de sus hermanos que ya vivía en Puerto Rico. Y pues ella decide hacer eso con sus hermanos. Ella es la que decide emigrar. Algo bastante fuerte, porque en ese momento entonces ya yo dejo de vivir con mis abuelos para entonces vivir junto con mis hermanas, para yo hacerme cargo junto con mi papá y mi abuela de mis hermanas, en lo que mi mamá pues buscaba lo que hoy llamamos o lo que siempre se ha llamado el sueño americano. Recuérdate que el sueño americano inicia de diversas maneras, pero al final de la jornada es uno mismo. O sea, es un solo sueño. Todo el mundo busca la manera de cómo llegar y al final lo que quiere es ese mismo sueño. Y así inicia ese cruce del charco para acá. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía. Uh-huh. Tú la cruzaste muchas veces en el ferry. Después que ya la había cruzado, sí. De hecho, cuando yo estaba en el ferry que subía, eso, y mi mamá ya actualmente no lo puede hacer porque ya está enfermita, pero mi mamá siempre hacía la anécdota de cómo pasó, de la manera en la que pasó, que fue guau. Y yo recuerdo que cuando en las noches que ya terminaba el show y que no tenía sueño y que estaba la temperatura, bueno, ya en alta mar o en medio ya del mar, pues ya la temperatura es más templada. Pero yo recuerdo que salí en varias ocasiones arriba del barco a la proa y yo veía aquella oscuridad inmensa y sin ningún tipo de sonido, de nada. O sea, tú sabes lo que es un silencio absoluto y una oscuridad absoluta. Y yo decía, wow, pero ¿y cómo
¿Cómo pudieron? ¿Cómo fue tan... ¿Qué tan valientes fueron en hacer eso? De verdad que sí, porque wow. Para mí era como, en serio. Y pensaba eso, y pensar que mami hizo esto, ya. Yo no lo hubiese hecho nunca. A pesar que por ese hecho estoy hoy en día aquí. Pero así, yo pensándolo en mi propio juicio, wow. Pero vuelvo y te explico, quizás no lo hubiese hecho porque no tenía necesidad quizás de hacerlo. Pensándolo yo de esa manera, ¿me entiendes? Si a lo mejor hubiese tenido esa oportunidad, hubiese tenido la necesidad de hacerlo, pues quizás lo hubiese hecho. ¿En qué año llega? ¿En qué año llega a Estados Unidos y a qué lugar? Porque la gente confunde Nueva York, que muchísimos estados, son 53. ¿Tú dices yo o mi mamá? Tú. Ok. Pues fíjate, ya yo cuando mi mamá afortunadamente llega acá y llega bien, coincidencialmente, y valga la redundancia nuevamente, tuvo la fortuna de que ese año se aprobara la última amnistía que se hizo. Al cumplirse esa amnistía, pues ya al año y pico mi mamá tenía su residencia temporal. No, a mi mamá le dieron residencia permanente, sí, creo que sí. Ya en el 89, mami emigra en el 88, pero a final del 89, principios de los 90, entonces ya mi mamá tiene su residencia. Y nada, mi mamá nos pide, pero fue un largo trayecto. A pesar de que durante ese intervalo de tiempo, antes de yo venir a vivir, mejor dicho, pues yo visité el país teniendo visado. Entonces, ya cuando decido emigrar, que ya fue por situación que terminé de trabajar, que ya no quise estar en Dominicana, que pasaron situaciones que ya la hostelería no era la misma, pues entonces ahí decido y emigro a Puerto Rico. Emigro a Puerto Rico porque ahí es que mi familia centró su vida. Ya cuando yo emigro a Puerto Rico ya está toda mi familia, porque yo fui el último prácticamente en llegar. Prácticamente no fui el último en llegar. Oh, no, claro, ya, sí. Yo llegué, afortunadamente, todo el tiempo que vine a Estados Unidos, a todo lugar que he ido, ha sido legalmente. Mi mamá lo hizo ilegalmente por lo que te acabo de explicar, pero afortunadamente pudo obtener su legalización y ya a raíz de eso, pues hoy en día toda la familia está aquí y todos somos naturalizados estadounidenses o norteamericanos. ¿Qué hace Giovanni en Puerto Rico? Esa fue otra anécdota. Esa anécdota fue más fuerte porque yo vengo de la hostelería y vengo del mismo ferry. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, en Puerto Rico no hay el tipo de show, de espectáculos que se hace en Dominicana. Hay resorts, hay hoteles, hay cosas, pero no hay lo que hay en todos los hoteles. O sea, cualquier hotel que tú te vas en Dominicana, desde Boca Chica hasta donde está, hay una pequeña revista musical. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, nada de eso hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el peso. Hay que buscar el peso como sea. Hay una anécdota que me da mucha risa y cada vez que yo la hacía, todo el mundo decía, wow, pero fuerte. Que fue que mi mamá conoció a una persona que tenía un matadero. Y mi mamá me dice que si trabajara un matadero. Yo le dije, mami, pero en serio, de hacer un show a un matadero. No, pero hay que buscar dinero. No, mami, yo eso no lo voy a hacer. Porque uno tenía, ¿verdad?, ese prejuicio en aquel momento de que, wow, y más uno siendo, o sea, que a mí me aplaudían. Yo irme a un matadero para mí era un poco fuerte. Nada, se desestimó eso y afortunadamente entonces consiguió mi mamá mediante, o mejor dicho mi mamá no, mi tío, un hermano de mi mamá, me consigue a mi papá y a mí un trabajito en un restaurante pequeño en el centro de San Juan, en Santurce, la zona donde hay una gran comunidad dominicana. Ahí en la misma la placita de Santurce, que es muy, muy popular en los fines de semana. Y ahí consigo yo ese primer trabajo en ese restaurante, llamado en ese entonces Sal y Pimienta. Y ahí, pues empiezo lo que es el mundo culinario. Pero nunca tocaste eso en los 20 años. En Dominicana, no, fíjate, yo aprendí a cocinar. A mí siempre me ha gustado, claro, yo he cocinado siempre, a nivel empírico, a nivel de cosas que tú preparas, ¿verdad? Mi inspiración en ese sentido fue mi abuela. Mi abuela, al criarme con ella, cuando mi abuela se enfermaba, yo intentaba hacer cosas viendo lo que ella hacía.
Recuerdo que había ciertas situaciones porque mi abuelo tenía como un colmadito al frente y eso, y abuelo odiaba que yo me fuera donde abuela a cocinar porque decía que eso no es para, que la cocina es para mujeres, que tal cosa, pero a mí me gustaba. Entonces cuando abuela se enfermaba yo buscaba la manera de hacer algo de lo que ya yo había visto que ella hacía. Y ahí yo miraba y verificaba y todo. En casa, a pesar de estar en la capital, todavía había fogones. En casa no hubo nunca estufa. Bueno, hubo estufa, pero abuela nunca la usó. Porque abuela decía que ella no sabía bregar con eso, que ella no... Entonces yo recuerdo que habían tres fogones en una meseta, tres fogones, fregadero acá y otra meseta acá con todas las demás cosas que ella utilizaba. Y ese primer fogón se prendía, abuelo lo prendía como eso de las 5 y media de la mañana para hacer su café. Lo dejaba ahí listo y de ahí abuela ya cuando se levantaba hacía el té, poner a ablandar las habichuelas, ese tipo de cosas. Y ahí pues yo aprendí a ver todas esas cositas que abuela cocinaba. Entonces ya, claro, está así, a nivel de hacer un cocinado y ese tipo de cosas, sí lo hacía, pero te digo, cuando me involucro a nivel de cocina, es que ya llego a ese lugar y me toca asistir a ese encargado de la cocina y eso, y ahí es, digo que es mi mundo, porque ahí es que aprendo a ver cosas que yo desconocía. ¿Entiendes? Ahí te nació la idea. Fíjate, en aquel entonces había un programa en televisión que era no era en ese entonces, no se llamaba MasterChef, se llamaba Iron Chef o Chef Something, era cocina. Y entonces ya tú sabes, como me gustaba la cocina, yo veía a estas personas cortando muy lindo esos uniformes y de televisión y todo ese tipo de cosas, y yo decía, guau, pero qué cosa tan chévere esta, nítido. Digo, bueno, pues sería bueno, pero ¿qué sucede? Ya cuando yo me meto dentro de que es ese pequeño restaurante, que veo que las cosas no son como las que yo pienso, y yo veía a esta persona que era muy diferente a lo que yo había visto, digo, wow, y escuchaba a todo el mundo decir, bueno, si lo estudia es diferente, tal cosa. Entonces ahí automáticamente me nace la idea de preguntarle a mi hermana que me haga averiguaciones en la universidad o en el lugar que estaba allá para yo estudiar. Y mi hermana me hace las averiguaciones y me dice, esto es acá, necesita esto, necesito aquello. Y contacto a una de mis amigas en Dominicana y ella me hace todos los trámites de conseguirme, porque no tenía nadie que me buscara esos papeles, de conseguirme todos esos papeles que necesitaba para entonces poder esos papeles llevarlo en ese entonces, Secretaría de Educación en Puerto Rico, para ellos avalarme, para de ahí, con ese aval, poder ir a la universidad y entonces ahí poder avalar ese bachillerato que yo tenía. O sea, bachillerato en el sentido de secundaria, que aquí tú sabes que bachillerato es otra cosa. Para yo avalar y poder darme la facilidad de que yo pudiera entonces estudiar. Entonces ahí, afortunadamente, con esta carta me dan el aval y entonces ahí empiezo a estudiar artes culinarias en la Universidad del Este, en el sistema Ana Geméndez. Hoy en día se llama Ana Geméndez la universidad, pero en aquel entonces era Universidad del Este, la UNE. Y ahí empiezo a estudiar artes culinarias. ¿Qué tiempo? Duré 3 años y medio en artes culinarias. Pensé que era algo rápido, pero no. 3 años y medio estudiando artes culinarias. Una experiencia, ahí es que te acabo de explicar, nada de lo que yo conocía. O sea, ahí aprendí tantas cosas, wow. De cuánto sobrecocinamos y sobresazonamos las cosas, de cómo se cocina aquellos. Una experiencia increíble. La comida, ¿cómo se dice? La comida puertorriqueña y dominicana es parecida. Sí, la comida puertorriqueña, dominicana y cubana tiene una similitud increíble. Lo que te va a diferenciar quizás son ciertas especias que utilizamos, pero en general sí es muy, muy similar. Igual que la haitiana. Bueno, la haitiana, la diferencia es que tiene un poco más de especias picantes y otro tipo de estilo, pero sí son muy parecidos a la comida mexicana o venezolana o colombiana. A pesar de que en Venezuela y Colombia tenemos similitudes, pero realmente las más similares dentro de las tres, entre las islas que hablan español, las más similares son la dominicana y la puertorriqueña. La cubana tiene una similitud, pero no igual que la dominicana y la puertorriqueña. Son muy parecidas. Al terminar la carrera, ¿comenzaste a trabajar de eso? Bueno, mira, afortunadamente, por ser buen estudiante, una de mis profesoras me dice que vaya a una feria de empleos que
que se estaba haciendo en el Hotel Ritz-Carlton, de ahí mismo de San Juan, en Isla Verde. Y la profesora me dice, bueno, vas, y si te preguntan quién te envían, pues tú le dices que soy yo. Y yo recuerdo que yo andaba sin ropa proper para poder ir para allá. La profesora me dice, no te preocupes, tú vas con tu uniforme de la universidad y ellos van a saber. Y efectivamente, cuando fui, le dije, mi nombre es fulano de tal, me envió a la profesora Tanya, tal cosa. Perfecto. Pues me dijeron, te vamos a llamar tal día para ver que puedas. Y recuerdo que duré como 2 semanas esperando. Y yo decía, wow, no me van a llamar, me van a llamar. Wow, qué fuerte. Hasta que afortunadamente me llamaron y empecé a trabajar abriendo un restaurante que hoy en día se llama, hay una, bueno, ya estaba en New York, pero hay uno, hubo ese primero que empezó allá en Puerto Rico, que era BLT, de un chef muy famoso, de apellido Torondel, Logan, un francés. Y ahí empiezo a trabajar dentro de lo que es la cocina, en el Hotel Ritz-Carlton. ¿Qué tiempo? Duré 4 años. Y afortunadamente trabajando ahí estudiaba y mi pasantía la hice en el mismo hotel. Porque al hotel poder tener una conexión, una relación con lo que es la universidad, entonces al yo trabajar ahí no se me dio el crédito porque yo trabajara. Yo tenía parte de trabajar, yo tenía que hacer mi ¿cómo se llama esto? Mi pasantía tenía que hacer porque tienes que practicar en un lugar en específico que ellos elijan o que tenga un acuerdo con la universidad. Y al yo trabajar en el mismo lugar, pues lo que se hacía era que aparte, fuera de mis horas de trabajo normal, pues tenía que trabajar otras horas extra para entonces avalarlo dentro de lo que era mi pasantía. De los créditos que debo. Uh-huh. Duró 4 años trabajando en diversas áreas. Primero dentro de lo que es el mundo de la cocina. De la cocina paso a ser ayudante de mesero, bartender, host. ¿Tenías un grado? ¿Por qué? Pues fíjate, ¿qué sucede con la cocina? La cocina es un mundo bastante complejo. Yo empecé a estudiar cocina tarde. Yo tenía 30 y pico de años. Y para tú auxiliar y tener una posición como chef dentro de una cadena o en un lugar, es un proceso. Tú tienes que ser muy joven porque eso es lo que te va a decir que tú tienes una larga trayectoria, o tienes que ser parte de, como si fuese un socio o familia o algo. Tiene que haber una conexión para tú poder tener ese grado de tú decir, ok, yo soy chef de tal hotel. Estamos hablando de chef, de que tú estés encargado de un restaurante dentro de lo que es una cadena, ¿me doy a entender? Ya sea un hotel, ya sea un restaurante. Ahora, tú puedes ser chef dentro de un propio negocio tuyo o tú ser socio con otra persona. Ahora, pero cuando hablamos de una plantilla de chef, que tú estés a cargo de un grupo de chef donde tú tienes chef, subchef, pastry chef, pantry chef, o sea, que tú tengas alrededor de 15 personas bajo tu cargo, cada uno con una especialidad, con personas que siguen aquí, porque la cocina es, como diríamos, no sé si diríamos la milicia o la medicina. O sea, tú antes de ser chef, tú tienes hay que empezar como la persona que está haciendo, pelando los vegetales, limpiando todo ese tipo de cosas. Después viene la otra persona que es el encargado de hacer los prep, que son las cosas que están haciendo para los turnos de servicio. Luego de ahí tú tienes el cocinero 3, tienes el 2, el 1. Aparte de eso tienes el saucier, que es el que hace la salsa. Tiene el otro que es el que hace los postres. Tienes el otro que es el que hace los panes. ¿Ya? Y esos a su vez tienen personas que ellos los dirigen. Entonces ya cuando tú tienes que eres el chef, que eres encargado de esa cocina, a tu cargo está el subchef, que es él va a hacer parte de lo que es el trabajo tuyo. Y debajo de ese subchef tú tienes otra persona que se encarga de la cocina. Aparte de eso tienes el chef, el primer cocinero, que es el que se encarga de la brigada que está ahí, y los demás. Porque cuando tú eres chef directamente, aparte de encargarte de crear platos y de hacer, tener una, ¿cómo se llama esto?
no diríamos repertorio porque no es baile, pero para tener una plantilla o tener ya un menú establecido dentro de lo que es, dependiendo de lo que sea, restaurante u hotel, tener todo eso establecido, pues tú sabes que lo que más hay que trabajar es con los costos. O sea, tú te tienes que encargar en tu oficina de todo lo que son tus costos, tu plantilla, todas tus cosas, y organizar y todo ese tipo de cosas. Mayormente es el trabajo de un executive chef. A la hora de crear, pues perfecto, crea, pero mayormente es mantener eso en cosas. Entonces, ¿qué te explico? Para eso, pues es un trabajo que te toma todo el tiempo. Entonces, quizás en ese momento yo lo veía de que era ¿cómo te explico? Que era... Pero no quiero que se escuche como que no es que no me gusta, no. Sí me encanta lo que es la cocina, sí lo estudié, sí un éxito, pero cuando tú te dedicas directamente a la cocina, prácticamente no tienes vida. Porque es dedicado 24/7. Cuando tú eres un jefe de cocina, un encargado de cocina, un chef, diríamos, directamente en el sentido de la palabra en general. Entonces, ya cuando comienzo a ver eso, pues entonces yo veía que siendo yo cocinero, me ganaba X cantidad de dinero. Y cuando escuchaba a los meseros, que yo ahí en el mismo turno me decían, ay, esta noche no me fue muy bien. Esta noche esta noche estuvo más o menos y me hice 400. O sea, $400 se hizo esa noche. Y no me fue muy bien. Ok. Entonces yo tengo que trabajar 70 y pico de horas o 80 para hacerme X cantidad, que es prácticamente un cuarto de lo que él se está haciendo en ese día. Entonces, cuando yo comencé a calcular, yo dije, espérate un momento, pero no me hace sentido. Entonces, cuando escuché y le expliqué y le pregunté a los chicos, ¿y cómo que funciona esto? No, esto tal cosa, ok. O sea, que al final de la jornada, tú en una semana te puedes ir con $1,400, $1,500 o más. Me dice, sí, hasta más. Y eso me lo hacía yo en 2 semanas, trabajando overtime y todo. Decía, no, espérate un momento. Entonces comencé a mirar, ¿qué sucede? Al yo bailar por tantos años, tú tienes la habilidad. La danza te ayuda a tener desenvolvimiento en todas formas. Porque tú tienes, a la hora que tú bailas, tú tienes tantas cosas pendientes. Conteo musical, música, estás bailando con una pareja, tienes que cargar, tienes que esto. O sea, un sinnúmero de detalles. Entonces tú tienes la habilidad de desarrollar tu mente rápido. Entonces yo veía todo lo que ella hacía y decía, pero que yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso y lo puedo hacer hasta más rápido que ellos. Entonces ahí hablé con el que era director del restaurante en ese entonces. Y le expliqué. Y le dije que si me podía dar la oportunidad. Yo no sabía inglés, del inglés que sé actualmente. Sabía un poquito de italiano. El señor era italiano, entonces me dio la oportunidad. Para no cansarte el cuento, me dio la oportunidad y me dijo que vas a empezar tal día para ser ayudante de los meseros. O sea, cuando tú eres ayudante del mesero, si ese mesero se hizo 400, tú te hiciste 200. O sea, todavía me iba yendo mejor. Y ahí sucesivamente, ya poco a poco con el desarrollo, pues aprendí. También tengo una anécdota bonita porque tenía unos compañeros de trabajo, Melissa y Robert, que eran los bartenders. Y coincidencialmente, la estación que yo atendía era un raw bar, o sea, era en la barra, todo lo que tenía que ver con mariscos frescos. Y entonces, junto con ellos hacían sus bebidas y yo siempre les chequeaba cómo era que lo hacían. Y en ocasiones ellos me decían, como que les regalara, qué sé yo, una ostra, un camarón, X cosa. Y yo les decía, ok, te lo doy, pero ¿cómo tú haces un mojito? Entonces ahí hacíamos un intercambio. Yo le daba algo de comer y ellos me enseñaban. Y poco a poco me fui involucrando hasta que un día me dieron la oportunidad de ayudar, de ser barback. Y ahí empecé a estar dentro de lo que es el mundo de la coctelería o de la mixología. Y entonces ahí me desarrollé. Entonces, en conclusión, el estudiar artes culinarias, lo estudié, es mi profesión, me conllevó no solamente a dedicarme a la cocina directamente, sino otras áreas que están dentro de lo que es la hostelería. Pero lo más interesante a todo esto, que en cuanto a lo que es hostelería, tengo un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque trabajando en Dominicana, en diversos hoteles, vi cómo se maneja el sistema y adicional, tuve dentro de lo que es la danza,
Y más aún me voy. Cuando yo trabajé en Dominicana, yo hice un posgrado en hostelería, con especialidad en todo incluido, de la Upucamaima, un programa que hubo, que se le daba a las personas que ya eran bachilleros, que tenían una profesión anterior y que quisieran estudiar, que duró un año. Y yo recuerdo que yo lo hacía ahí, la sede era dentro del hotel. Entonces yo lo hice y pues ya ahí aprendí otro tipo de cosas. O sea que yo dentro del mundo de lo que es la hostelería y lo que es la industria, como se le suele decir, tengo ese conocimiento desde estar en Dominicana. Y ya cuando llego aquí, que llego a Puerto Rico, mejor dicho, entonces me voy por esa zona, por esa área de lo que es la cocina, hasta llegar a lo que hoy en día estoy haciendo, que es hacer catering, que para mí es mucho más conveniente, más cómodo, me siento más cómodo haciéndolo. Y claro está, si tengo que trabajar en una cocina, pues no tengo ningún problema porque la conozco. ¿Qué es catering? Catering es darle un servicio personalizado a un grupo determinado de personas o a una persona en especial con un menú específico que tú creas o que la persona te pide, tú creas y entonces le lleva ese servicio al lugar que ellos estén, ya sea casa, ya sea restaurante, ya sea oficina, donde la persona guste. Y puedes hacer el servicio dentro de su casa, tú utilizando, supongamos que si la persona tenga una cocina que quiere que tenga un chef privado, que tú quieras hacer el servicio, o a que tú prepares todo y lo lleve y lo montes dentro de lo que es la actividad que ellos puedan tener. Oh, perfecto, ok. Pues me conozco como Chef Gotita en las redes sociales. Chef Gotita. Cómico el nombre porque quien me pone ese nombre es Chiqui Haddad. Y en honor a él, pues me quedo con Chef Gotita Gourmet. Chef Gotita en Instagram. Y adicional tengo Passion Catering, que es para las personas que deseen hacer un servicio de catering. Usualmente, pues, me pueden contactar en las redes sociales. Mi número telefónico es 857-260-9646 o el 939-454-2925. También pueden inscribirme a mi email, jovanenrique@hotmail. Jova se escribiría Jovan, Enrique, con una H al principio, sin Z al final, @hotmail.com o avilenienriquez@gmail.com. Se pueden comunicar por esas vías y podríamos hablar de lo que a usted le gustaría hacer. Ya he hecho algunas actividades en el Festival Latino de Lowell y también con la universidad de esa zona, Universidad de Lowell, y aquí en diversos lugares. Dentro de poco haremos algo que eso se lo informaremos. Y pues las personas pues me han contactado para algunas actividades dentro de sus casas y nada, en las redes sociales podrán ver. En la actualidad también estamos participando, vamos a ver, pueden votar por mí, en lo que es el Favorite Chef, buscando un chef. Eso es con la famosa chef Carla Ho. Y ahí prácticamente pueden ir a favoritechef.com y votar. Va a encontrar mi fotografía, va a encontrar mi nombre, Giovanni Enríquez. Y ahí pueden votar a ver qué tal, si podemos participar en ese concurso, que el premio sería $25,000 para iniciar algún proyecto. O sea, en este caso mi proyecto es pequeño, pero por ahí vamos paso a paso, un día a la vez. Poco a poco. ¿Por qué sale del Caribe? ¿Por qué salgo del Caribe? Buena pregunta. Fíjate que no quería salir del Caribe. Cuando salgo es porque lo que te expliqué, se dio esa situación y mi mamá me dice, bueno, pero ven para acá entonces, porque estamos todos aquí, tú estás solo allá. Ven para acá y eso. Ya las cosas en la hotelería pues ya no era igual. Y en lo del ferry ya tenía mi residencia. También fíjate que siempre ha habido problema con eso de que tú tienes que estar con tu residencia, no puedes estar tanto tiempo fuera de territorio norteamericano. Entonces digo, bueno, pues hay que irse. Y bueno, me voy al Caribe, voy a Puerto Rico, pero te soy honesto, siempre me gustó vivir en Estados Unidos. Siempre quería conocer la nieve, aunque ya la conocía, pero vivir, y nunca tuve la oportunidad porque mami me decía, no, tú no conoces a nadie allá, aquí estamos todos. Bueno, y pues nada, hasta que se da la oportunidad en el 2011, que la situación
ya tuve una situación laboral, tengo que dejar el hotel, aparte que también el hotel lo cerraron, y aparte de eso, la economía en Puerto Rico comenzó a declivar. Y entonces decido emigrar acá a Massachusetts específicamente, no a Lawrence, sino a Massachusetts, porque tengo una hermana de mi mamá con mis primos, que en la infancia tuvimos una relación muy bonita. Entonces ellos me dicen, pues ven para acá, y aquí pues chequé a ver qué tal y eso. Y en la actualidad tengo más tiempo viviendo en Massachusetts que el tiempo que duré viviendo en Puerto Rico. Increíble, ¿verdad? Me gusta el frío, extrañísimo a todo el mundo en mi trabajo y en todos los lugares cuando me dicen, pero es que es extraño que a una persona del Caribe le guste tanto el frío. Digo, sí, es que el sol lo viví todo el tiempo. Cuando trabajé en hostelería me tocaba hacer aeróbico, gimnasia y todas esas cosas en el sol. Yo tenía el pelo amarillo. El pelo de las piernas y de los brazos, todo era amarillo porque era el sol increíble. Entonces, pues, me encanta más, porque es que tú te abrigas. Es mi criterio, tú te abrigas, tú buscas la manera, pero cuando hay calor, no hay forma. Ya aquí en Massachusetts, ¿qué ha hecho? Pues ya acá en Massachusetts, cuando llego, pues continúo con lo que es la industria del servicio, ¿verdad? No hostelería, en este caso ya en restaurantes. Comienzo a trabajar en restaurantes y me dedico a lo que aprendí primero de lo que era mesero, ya no yendo al mundo de la cocina. Ya cuando llego a Massachusetts, pues hago lo de la cocina por mi parte, pero ya a nivel de trabajo de estar empleado en un lugar, pues ya lo hago como mesero y luego como bartender, ¿verdad? Entonces, entre ambas profesiones, pues entonces me voy desarrollando. Entonces ya, aparte de eso, pues entonces viene la parte privada, lo que es el catering. Mira, cuando yo llego a Puerto Rico, que se da esa situación, yo me pude haber quedado en el restaurante estando ahí. Pero para mí era fuerte, como te explicaba. Yo recuerdo que cuando salía a botar la basura y veía a todas estas personas en panchangueo y en salseo, que es lo que me gusta, y yo pasar, para mí era como te digo, me decaía, me deprimía. No denigrante porque era trabajo, pero no era el estilo de trabajo que yo tenía. Y cuando decidí irme a estudiar, pues tenía que trabajar también. Entonces consigo un trabajo en un supermercado, un trabajo overnight. Entonces yo empiezo a trabajar de 9 de la noche a 6 de la mañana, y ya cuando empiezo la universidad, mi primera clase era a las 7. O sea que yo salía prácticamente de ahí a la universidad, hasta las 2 y pico, 3 de la tarde, para volver a las 9 de la noche, fuera de la práctica y cosas que me tocara. Entonces, ¿qué yo dije en ese entonces? Si yo en Dominicana cogía mi guagua para ir al Aperito, desde ahí, desde para allá, hasta obras públicas, ¿por qué yo no me puedo hacer un sacrificio e irme acá, cuando en aquel entonces era más joven? Y aquí me están dando la oportunidad porque me están dando becas, que estudié con una beca, fuera de que tú podías tener préstamos o lo que fuese, pero estudiaste con una beca, que esa facilidad en Dominicana no la había ni la hay. Entonces digo, me están dando la facilidad de poder estudiar. Con ese estudio puedo aprender otro tipo de cosas. Hice cocina porque era lo que me gustaba, pero pudo haber sido otra profesión. Y siempre me ha gustado estudiar, todo el tiempo me ha gustado estudiar. Quizás pude haberme hecho profesional de otra forma después que salí del bachillerato, pero las circunstancias de que empecé a trabajar, y ya después que tú empiezas a ver dinero siendo joven, tú sabes que de ahí no te saca más nadie. Entonces, sí, lo que le digo a los jóvenes, que sí, que tú puedes hacerlo si tienes el deseo y la disponibilidad. No solamente el joven, como tú acabas de decir, a cualquier inmigrante, aquí está la facilidad de tú poder hacerlo. En nuestro país pasamos muchísimo trabajo y como quiera, muchas personas lo logran. Entonces aquí tenemos la facilidad de que te dan la oportunidad, la facilidad, tienes el tiempo, o si no lo puedes sacar. Al final le vas a sacar provecho porque si te organizas lo puedes hacer. Y en general, jóvenes y más adultos, las facilidades, valga la redundancia, de lo que hoy hoy es la tecnología. La tecnología, el acceso que hay a tener las tecnologías, de que tú puedas tener tabletas, celulares,
lugares donde ir, las redes sociales. Ahora está muchísimo más cómodo y más fácil, que hoy en día necesariamente no tienes que tener una profesión de las anteriores, de médico, doctor. O sea, hay un sinnúmero de profesiones que te pueden dejar dinero rápido, que te hacen ser una persona preparada, y que tú tienes la herramienta al poder de un clic o al poder de una conversación, de utilizar quizá este mismo medio para tú poder realizar tus sueños, cual sea el sueño que tú tengas. Simple y llanamente es luchar por él. Solo él no va a llegar. Eso lo tengo claro, porque por más que tú te acuestes a dormir y vayas a esperar, sabes que no va a llegar así. Hay que buscarlo. Entonces, para mí, a pesar de que se han perdido muchos valores a nivel familiar por lo rápido que va la vida, sí, la otra parte positiva es que está la facilidad de tú poderlo hacer mediante lo que acabo de expresar anteriormente. O sea que ahora lo podemos hacer muchísimo más fácil que antes. Lo único que yo podría cambiar es que quizás me hubiese gustado estar más tiempo de mi niñez con mis padres. Quizás eso. Pero después lo otro no, porque la experiencia que he adquirido ya me ha enseñado a madurar y a ver que hay personas que pasan situaciones peores que la que yo pasé y están de pie y me han dado cátedra porque la he visto, están de pie, han luchado y están para adelante. O sea que podría ser eso. Y digo quizás, porque es en el hipotético caso de que pudiera pasar eso, sí fuera lo que me gustaría. Pero de no ser así, de ese quizás no existir, que de hecho prácticamente no existe, pues la experiencia me ha ayudado a no a disipar, sino a entender todas esas cosas o esos tropezones que pudieron haber, que pasaron anteriormente. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro segmento de Voces y Sueños. Espero que haya sido una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias una vez más. Suscríbanse, denle la campanita, síganos y pronto tendremos más episodios hablando de temas sobre los diversos tipos de comida para diversos tipos de personas. Diversos episodios interesantes en los cuales podremos mostrar qué tanto podemos hacer nosotros en nuestras casas a nivel culinario. No es tan difícil tú cocinar. Sí hay que tener mucha pasión, sí hay que gustarle, sí debemos sentirnos con deseo de hacerlo. Pero sí se puede hacer. Cualquiera de nosotros puede ser un gran chef. Así que gracias por estar con Giovanni Enríquez, alias Chef Gotita. Hasta la próxima.